hacer manifestación de coincidencia con lo que se ha dicho acá por parte de varios diputados y diputadas acerca de las virtudes profesionales y morales de doña Elizabeth Odio Benito, de su condición de excelencia para el ejercicio de un cargo tan delicado como el cargo para el cual ha sido nombrada en estos días de miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me regocijo, igual que todos, de ese nombramiento y naturalmente me siento muy orgulloso de que a una mujer costarricense, por razón de su capacidad y experiencia y de su alto nivel de pericia jurídica, se la siente en una silla de la Corte Interamericana. Quisiera llamar la atención, eso sí, sobre algo acerca de lo que mencionó algún comentario hace un momento el diputado Álvarez de Santi. Y es en el sentido de que nuestro regocijo en relación con el nombramiento de doña Elizabeth no debe invisibilizar el hecho de que lamentablemente el Estado costarricense se encuentra en mora en relación con la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes recuerdan, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que si el ejercicio de los derechos y libertades que se reconocen en esa convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Desde que Costa Rica se sumó a la Convención Americana de Derechos Humanos y desde que el país reconoció la jurisdicción y en consecuencia se vinculó a los fallos de la Corte, el país está obligado a respetar esos fallos. Hay una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica que se dictó en el mes de mayo del año 95, que es esclarecedora en este sentido. En esa sentencia, la Sala Constitucional examinó el tema de si la colegiatura obligatoria de los periodistas o la colegiatura obligatoria al Colegio de Periodistas era conforme o no con la Constitución y con la Convención Americana. Reconoció una opinión consultiva de la Corte Interamericana en el sentido de que esa opinión consultiva, no obstante no ser vinculante para el Estado costarricense, a diferencia de las sentencias de la Corte, que sí lo son, era sin embargo vinculante por el hecho de que el país había pedido la opinión, había obtenido una opinión y se había sometido en consecuencia a la jurisdicción de la Corte. En aquella oportunidad, la Procuraduría General de la República manifestó ante la Sala Constitucional, en ocasión de discutirse aquella acción de inconstitucionalidad, que desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado una opinión a solicitud del gobierno de Costa Rica, existía la obligación ética de realizar las operaciones legislativas y judiciales dirigidas a establecer una conformidad en beneficio de la vigencia y goce efectiva de los derechos humanos consagrados en la misma Convención Americana, de realizar esas operaciones en beneficio de esa conformidad. Eso dijo en aquel momento la Procuraduría General. Y la Sala Constitucional alegó en los considerandos de esa sentencia que no solo se trataba, que también se trataba de una obligación ética del Estado, sino que se trataba de una obligación jurídica. Costa Rica previamente había ganado un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que se admitía por ese momento que las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas que obligaban a la colegiatura obligatoria eran conformes con la Convención. Y posteriormente,
A pesar de esa conformidad, Costa Rica pidió una opinión, y a pesar de esa victoria ante la Comisión, Costa Rica pidió una opinión a la Corte Interamericana, y cuando la Corte Interamericana la dio en el sentido de que la legislación costarricense no era conforme con la Convención Americana, en ese punto particular, la Sala Constitucional determinó que esa opinión consultiva no vinculante lo era en términos jurídicos y naturalmente también en términos éticos, en virtud de que una serie de elementos objetivos que se producían en la relación de Costa Rica con la Corte Interamericana obligaban con ese propósito. Hay que recordar que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 62 de la Convención, al momento de sumarse el país a la jurisdicción o a la Convención, podía hacerse reserva acerca de no reconocer como obligatorios determinadas partes de la Convención. Costa Rica nunca hizo reserva de nada y se subordinó enteramente y completamente a la Convención Interamericana y a la jurisdicción de la Corte Interamericana. A raíz de la sentencia de la Sala Constitucional relacionada con el tema de la fertilización in vitro, sentencia que por esa época a mí me tocó suscribir, no obstante que había dado un voto salvado, entendiendo desde mi perspectiva que la fertilización in vitro no era una mecánica establecida para extinguir la vida, sino para propiciar la vida. A raíz de esa sentencia y de la posterior actividad que se realizó ante la Convención, ante la Comisión Interamericana y ante la Corte, la sentencia que dictó este último órgano regional de protección de los derechos humanos es una sentencia que obliga al Estado costarricense, y uno se siente muy mal de observar cómo una costarricense se sienta en la Corte Interamericana con el apoyo abrumador de una cantidad de estados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte, y cuya primera manifestación es reconocer la mora del Estado costarricense en el cumplimiento de una sentencia de la Corte. Yo encontré muy pertinente y muy apropiada, y si se quiere muy valiente, la manifestación de doña Elizabeth en el sentido de señalar ese déficit de atención del Estado a las obligaciones creadas por la Convención y a las obligaciones a que la subordina o lo subordina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, a mí me parece que si el homenaje que esta Asamblea unánimemente ha hecho hace un momento a doña Elizabeth tiene un trasfondo de sinceridad y de consistencia, tenemos que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, con esta sentencia y con cualquier otra sentencia que en el futuro eventualmente nos obligue a realizar una actividad legislativa o de cualquier otra naturaleza a nivel de los órganos públicos del Estado. Y en consecuencia de todo eso, creo que tenemos una obligación ética, una obligación jurídica, y que mal hablaríamos de respeto a los derechos humanos si entendemos que, sin embargo, en ocasiones estamos sustraídos al cumplimiento de obligaciones de un órgano de la entidad de la Corte Interamericana por razones de cualquier naturaleza. En ese caso, ¿para qué Corte Interamericana? Y en ese caso, ¿para qué Convención Interamericana si nuestra percepción individual se separa de lo que esos instrumentos y esos organismos dicen para olvidar los compromisos que el Estado costarricense ha adquirido en esta materia? En días futuros entiendo que hay una audiencia que se va a realizar, y yo esperaría que el Estado costarricense, con la representación que entonces tenga ante la Corte Interamericana, haga manifestación de la necesidad de cumplimiento y encuentre las vías legislativas o alternas que sean precisas para que el cumplimiento de la sentencia se realice. Y en ese caso, igual que en cualquier otro caso, no se cumplen unas sentencias y se incumplen otras. Muchas gracias.